Bueno, bienvenidos todos al servicio del día de hoy. Qué bueno poder reencontrarnos una vez más para escuchar el consejo de Dios. Bastante urgido que estamos todos los días de escuchar su consejo y qué bendición que podemos juntos venir a escuchar su palabra. Como ustedes saben, nosotros estamos en una serie que se llama Así me siento. Y esta serie está explorando nuestras emociones, que son tan propias de todos nosotros, pero desde una perspectiva bíblica. Y la emoción que nos corresponde abordar el día de hoy es la emoción del rechazo. Hoy vamos a estar hablando sobre el rechazo. Y el rechazo creo que es una emoción que todos hemos experimentado, sobre todo cuando no hemos cumplido con las expectativas de otras personas, ya sea porque sentimos que no hemos cumplido con las expectativas o nos lo han hecho saber. Viene a nosotros ese hueco en la boca del estómago, no sé si lo han sentido, ese hueco en la boca del estómago y esa vocecita que nos dice: no eres lo suficiente, hay alguien mejor que tú. Podemos sentir el rechazo al ser la burla de otros, por ejemplo, por nuestro aspecto físico. Podemos recibir rechazo al no recibir el puesto que piensas que te mereces en el trabajo. Sentimos rechazo cuando esa persona que nos gusta tanto nos dice que no. Pero sentimos rechazo aún más cuando la persona nos dice que sí y es la familia la que nunca nos acepta. Sentimos rechazo cuando hemos sufrido el abandono de un padre, de una madre o de un cónyuge. Generalmente el rechazo va acompañado con ese sentimiento de culpa, porque uno inmediatamente dice: es que hay algo mal en mí y por esa razón yo he sido rechazado. El rechazo duele mucho, porque no fuimos creados para el rechazo. El rechazo, entonces, hermanos, es ese sentimiento de culpa. Viene asociado también con el sentimiento de culpa, porque sentimos que nosotros somos el motivo por el cual somos rechazados. O sea, hay algo que está mal en mí. Y como les decía ahorita, el rechazo duele mucho porque nosotros no fuimos creados para el rechazo. Dios nos puso en el Edén para que disfrutáramos de la aceptación tanto de Dios como de nuestro prójimo, para que viviéramos en esa perfecta relación de armonía, pero resulta que con el pecado se ha introducido toda esta competencia, esta rivalidad, esta tribalidad que a veces nosotros vivimos, y entonces se introduce el tema del rechazo. Y desde ahí nosotros deseamos el me gusta de la gente. Queremos el me gusta de la gente y nos afecta demasiado no ser aceptados por los demás. Quizás el mayor rechazo con el que lidiamos es el de no sentir que no somos suficientes para Dios. Yo pienso, por ejemplo, en el rechazo que puede vivir un adolescente que le está pidiendo a Dios que sus padres no se separen, que no se divorcien. Viene con toda su fe genuina ante el Señor y le dice: Señor, por favor, restaura mi familia, Señor, por favor. Y esa oración no es contestada como la persona quiere y desea que sea contestada. Y aunque hay otros factores, la voluntad de Dios y el pecado de cada uno de nosotros involucrado en esa situación, ese adolescente toma eso como un rechazo de parte de Dios. Dios no escuchó mi petición. O un adolescente que sus padres están a punto de morir, le pide al Señor: por favor, sana a mi mamá, sana a mi papá. Y finalmente la persona termina muriendo. El rechazo de Dios no escuchó mi oración. Y por eso yo creo que es importante abordar este tema del rechazo bíblicamente, porque lamentablemente en el mundo en el que nosotros vivimos, esperamos siempre ser aceptados
pero el rechazo va a ser una normalidad en el mundo en el que nosotros vivimos. El trabajo no es para ti, no es para ti. Escogimos a otro, no, se lo llevó otro. Y vamos a vivir en esa situación de rechazo. Y quiero entonces que vayamos a la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 1, y desde allí entonces veamos 3 verdades que nos ayudan a nosotros a luchar con el rechazo. Y la primera verdad que nosotros encontramos en este pasaje es que nosotros somos hijos deseados por el Padre. Dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Entonces, la primera verdad, cuando uno se siente rechazado, hermanos, lo primero que hay que hacer es volver al Evangelio. Y lo primero que hay que hacer es recordarnos a nosotros mismos que hemos sido hijos deseados y adoptados por el Padre. En otras palabras, lo que contrarresta el rechazo es la verdad de que tú y yo somos hijos de Dios. Pablo le escribe esta carta, la escribe desde la cárcel, a unos hermanos que viven en Asia Menor. La carta está dirigida a estos hermanos que principalmente son gentiles. El filósofo pagano, hay una imagen por allí, por favor que la puedan proyectar. El filósofo pagano Celso desprecia el cristianismo y dice precisamente, ve al cristianismo con desprecio porque es una religión llena de necios, deshonrosos y estúpidos. En otras palabras, la iglesia está principalmente conformada de mujeres, esclavos y niños pequeños. Y eso es todo, eso es anti-Roma, porque Roma es los espartanos, es ser varonil, es ir a la guerra, es conquistar, es sangre. Y en medio de esa sociedad, los hermanos son despreciados, son, la plebe, son parte de las heces sociales, los hermanos que conforman la iglesia. Y el Señor le dice a estas personas que para el imperio no representan absolutamente nada, levanten la cabeza porque ustedes son hijos de Dios, adoptados por el Padre. Pero no solamente estos hermanos tienen la situación cultural, sino que para completar, ser un gentil dentro de la iglesia, cuyo movimiento originó entre los judíos, podría ser ver a los gentiles como ciudadanos de segunda clase. No es que los judíos son el reino, es el Mesías esperado, son las promesas, son los pactos, es Abraham. Ustedes fueron añadidos por el Señor como después por lástima, pero en realidad ustedes no eran parte del plan original de Dios. Y aquí Pablo está corrigiendo prácticamente ese pensamiento y les está diciendo, de ninguna manera. Ustedes fueron escogidos por el Padre y fueron escogidos por amor. Esto debió haber dejado espantado a los judíos y boquiabierto a los gentiles. ¿Cómo es posible que alguien que en la sociedad es considerado la basura del mundo pueda ser escogido para ser un hijo de Dios? Bueno, es lo mismo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 28. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Este texto nos recuerda que cada uno de nosotros, que somos parte del pueblo de Dios, hemos sido escogidos por amor y no por mérito.
No había mérito en nosotros que nos calificara como hijos deseados. Dice la palabra que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que estábamos alejados por completo de Dios. Y necesitamos escuchar la mala noticia para poder celebrar la buena noticia. No hay celebración de la buena noticia a menos que entendamos que no había ningún mérito en nosotros que nos hiciera aceptos para Dios. Y por esa razón el Señor, a través de su Hijo Jesucristo, nos hizo aceptos en Él. Cuando nosotros comprendemos lo que éramos, se magnifica entonces la gracia y la bondad de Dios que nos ha hecho a nosotros sus hijos. Y si los gentiles o nosotros pensamos que hemos aterrizado en la casa del Padre por accidente, Pablo nos recuerda a nosotros que no, que desde antes de la fundación del mundo, antes de Dios crear las estrellas, el universo, nosotros estábamos en el plan y en el propósito de Dios. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor nos tenía en sus planes por su propia iniciativa. No nos hizo parte de su familia por lástima, como aquel hijo que durante la pandemia le dijo al papá: ay, estoy muy encerrado, por favor, dame un perrito. Y el papá ha sido antiperros toda la vida. Pero por lástima al niño, y luego le mostró la carita del perro en una foto. Y entonces por lástima al hijo y al perro, entonces terminó aceptándolos en la casa. Y a veces uno siente como que a eso fue así. No, el Señor desde antes de la fundación del mundo nos tenía a nosotros en sus planes. Nos tenía a nosotros en sus propósitos. Y eso tenemos nosotros que recordárnoslo cuando nos enfrentamos con el rechazo de la gente. Cuando nos miran por encima del hombro. Cuando nos hacen caras de: ¿y tú qué? ¿Qué pitos tocas tú aquí? Nosotros tenemos que recordarnos que somos hijos de Dios y que hemos estado en el pensamiento y en los planes de la persona más importante de este universo, del mundo entero. El creador del universo es mi Padre y me ha tenido en su propósito desde antes que yo naciera. Yo no sé en qué condiciones vino usted al mundo, pero usted no es un accidente. El Señor te tenía en sus planes y en sus propósitos desde antes de la fundación del mundo. En Juan 15:16, Jesús bien le dice a sus discípulos: vosotros no me escogiste a mí, sino que yo os escogí a vosotros. En esta historia, cuando nosotros decimos: yo voy a entregarle mi vida a Cristo como Señor y Salvador, hermano, es porque antes de eso el mismo Padre ya nos ha escogido a nosotros primero para que seamos sus hijos, y no por mérito, sino por amor. Por amor hemos sido traídos a la familia del Padre, y por eso la vida cristiana comienza entendiendo la adopción. De hecho, en Juan capítulo 1, en el Evangelio, dice que a los que creen en su nombre les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. No hay un privilegio mayor y más grande que el hecho de que usted y yo podamos ser hechos hijos de Dios. Yo creo que este entendimiento nos ayuda a ubicar el rechazo en el lugar correcto, no en el centro de nuestra vida. Porque en el centro de nuestra vida debe reposar es la aceptación de Dios. Y yo creo que esto que estamos hablando de que somos hijos de Dios es un regalo y nos ayuda y nos libra de la arrogancia, por ejemplo. Nos libra de la arrogancia porque nos cachetea el mensaje del Evangelio al recordarnos que ninguno de nosotros está aquí porque es bueno. Usted no es parte de la familia de Dios porque es más bueno que su vecino, porque es el hijo que más honra a su padre.
mandándole platica allá a Ecuador. Usted no está dentro de la familia de Dios porque sea más bueno que, sino porque la gracia de Dios nos incluyó para que fuéramos parte de su familia. Y por eso es que esto nos recuerda a nosotros que es por gracia y no es por obras. Y por esa razón nos libra de la arrogancia de mirar a los demás por encima del hombro, pensando de que nosotros estamos en el camino del Señor porque somos mejores que. Pero creo que este entendimiento también nos lleva a la gratitud, nos lleva a la humildad y nos libra de la autocompasión, de permitir que un evento trágico o inesperado en nuestra vida se convierta en el centro de nuestra vida y ahora entonces nuestra vida se convierta en una queja y en un lamento todo el tiempo porque hemos sido rechazados, porque mire yo estoy solo, porque mire que entonces y entonces esa situación de rechazo se vuelve el ay, ay, ay de nuestra vida, en lugar de nuestra boca estar llena de alabanza y de gratitud por la salvación del Señor. Nos guarda por un lado entonces de la arrogancia, pero nos guarda también precisamente de la autocompasión. Ay, es que nadie ha sufrido como yo. Y si usted viera lo que me ha tocado a mí. Y si usted viera y entonces la vida se vuelve en un continuo siempre hablar de lo que me ha tocado a mí, en lugar de nuestra vida ser un testimonio del obrar de Dios en mi vida, que aunque no lo merezco, aunque estaba en mi pecado, su gracia ha sido mayor. Su amor ha sido mayor, su perdón ha sido mayor, y por la gracia de Dios, tú y yo hoy estamos aquí y hemos llegado hasta aquí. Entonces, bendito sea el Señor que nos ha escogido para ser sus hijos. Y que por eso, hermanos, cada vez que alguien nos rechaza, o viene esa vocecita a decirnos que no valemos o que no somos lo suficiente, tenemos que recordarnos que en Cristo Dios nunca nos va a rechazar porque su plan fue aceptarnos desde el principio. Desde antes de la fundación del mundo, ese fue su plan. Por eso, hermanos, cuando Jesús fue a iniciar su ministerio público, en el bautismo de Jesús, se escucha una voz del cielo. Y la voz del cielo que habla durante el bautismo no dice, vean, este es mi hijo que va a morir para redimirlos. O sea, la voz del cielo no habla de la misión de Jesús. La voz del cielo no habla del poder de Jesús. Síganle porque él va a sanar enfermos. O tampoco habla de Jesús como Mesías. Mire, este es el prometido de David. Adoren a su rey. No. La voz del cielo lo que hace es decirle a Jesús, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, porque hijo mío, durante tu ministerio los fariseos te van a odiar, a la gente que vas a sanar, esos mismos te van a crucificar, pero tú vas a poder llegar a la cruz, es recordando mis palabras, que tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia, independientemente de cómo te miren, independientemente de qué te digan, independientemente de la respuesta de la gente, que estas sean las palabras que retumben en tu mente y en tu corazón. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Por eso Jesús, el Padre, y yo no hago sino lo que mi Padre, y mi Padre, y mi Padre, y Padre, y Padre, y Padre, porque esa identidad estaba tan bien formada en Jesús que su ministerio dependía y se sustentaba de su relación con el Padre. Por eso Jesús lidió con el rechazo, la burla, el desprecio, la negación, la traición, el acoso de los fariseos que siempre buscaban su caída. Nosotros somos amados porque somos hijos del Padre. Y también tenemos que entender que esas personas que nos rechazan están lidiando con sus propios vacíos. Están lidiando con sus propios huecos en el alma. Porque una persona que está plena y que está llena no anda hiriendo y dañando.
De la abundancia del corazón habla la boca, mueven los ojos, mueven la boca. Porque es que claro, a veces no hablamos, pero los ojos, la boca, las manos, todo gesticula, todo habla de la abundancia del corazón. Hermanos, somos hijos deseados, planeados por el Padre. Pero número 2, somos hijos redimidos por el Hijo. Y miren lo que dice el versículo 7. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. También hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. ¿Sí ven cómo termina cada sección que estamos leyendo? Para la alabanza de su gloria. Esto segundo que nosotros encontramos es la redención. Y lo que pasa es que en el proceso de adopción, claro, dice que nos escogió el Padre, porque en un proceso de adopción el Padre es el que tiene que escoger a sus hijos. El padre puede ir a un orfanato y los niños le pueden decir, por favor, a mí, pero es prerrogativa del padre adoptar a quien va a ser parte de su familia. Bueno, resulta que este concepto de la redención tiene que ver con la adopción, porque uno tenía que redimir, dar un pago, ya fuese al padre biológico o en el mercado de esclavos, para poder traer a esta persona a ser parte de tu familia. En nuestro caso, para Dios podernos adoptar y recibir como sus hijos, no era así tan olímpico como decir, sí, tráigame a Oscar. Porque resulta que es que mi pecado me tenía a mí en una deuda con Dios, porque nuestro pecado atenta contra la santidad de Dios. Nuestro pecado daña a nuestro prójimo. O sea, nuestro pecado es una pena capital. ¿Se paga con qué? Con la muerte. Por eso en Efesios y en otros textos dice que fuimos redimidos no con plata ni oro, porque eso no era suficiente para pagar la pena capital que usted y yo teníamos. Teníamos que ser redimidos con la sangre, con la vida de Jesús, para poder entonces así vivir en ese maravilloso intercambio. Que Él nos dio su santidad, Él nos dio su justicia y nosotros le hemos dado a Él nuestro pecado. Tenía que ser redención por sangre para poder nosotros ser parte de la familia del Padre. Por eso dice, fuimos redimidos con su sangre. Pero miren algo tan interesante. En nuestro tiempo, la gente adopta porque sienten un vacío de experimentar esa paternidad. Entonces la gente adopta para darle la oportunidad al niño, pero principalmente porque tienen una necesidad de ejercer esa paternidad y esa maternidad que tanto han deseado ejercer. Bueno, en el primer siglo no se adoptaban niños ni bebés, se adoptaba gente adulta. La razón por la que se adoptaba gente adulta es porque el propósito de la adopción era garantizar que hubiese un heredero idóneo en la familia. Entonces, como no había sistema de pensión, ni había gobierno con beneficios, le tocaba a la misma familia mirar qué iba a pasar con ellos cuando estuviesen mayores. Si no hay hijos, hay que adoptar. Pero si hay hijos, y yo veo que mi hijo anda como cucú, o sea que este va a coger la plata de la herencia, la va a comprar en hielo y la va a sacar afuera y me va a desperdiciar por lo que yo trabajé. Entonces yo voy y adopto a un adulto que ya ha probado finura, que ya ha mostrado lo que va a hacer, y yo me doy cuenta que es cabal, que es cuerdo
Y entonces puedo adoptarlo y estar tranquilo porque va a cuidar de mí cuando esté viejo y se va a asegurar de que lo que yo tanto he trabajado pueda seguir dando rendimientos. Entonces, en el primer siglo no se adoptaban niños, se adoptaba gente adulta. El asunto es que Dios no necesitaba un heredero. El versículo 3 comienza diciendo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Dios ya tiene el heredero idóneo que va a hacer una excelente mayordomía de los bienes del Padre. Y lo que hace el Señor es adoptar gente que está cucú, entregando al heredero idóneo. O sea, quiero que entiendas la profundidad de mi amor por ti, que no envió un arcángel, no dio una piedra preciosa del universo a cambio de tu vida, sino que teniendo un heredero idóneo, entregó a su Hijo para que nosotros fuésemos redimidos. ¿Sí entienden la locura de lo que yo estoy diciendo? Hermanos, ¿te entregaría a su Hijo? Por nada ni por nadie. Sarita, de pronto usted se anima. Astría, ¿cuál de los tres? Ninguno de los otros. Entregaríamos a ninguno de nuestros hijos por nadie. Y el Señor entregó a su heredero idóneo para hacernos parte de su familia. Díganme si esto no es, o sea, el evangelio es una cosa que por eso es que uno canta y uno alaba y uno celebra, pero ¿qué es esto que me ha pasado? ¿Qué es esto que has hecho por mí, Señor? Que sin merecerlo me has hecho parte de tu familia. ¿Y a qué costo? Me has incluido en tus planes. Has dado a tu Hijo, a tu heredero, para que nosotros podamos ser aceptos. Y por eso, en este pasaje se repite mucho la frase en Él, en el amado, en quien tenemos redención, porque no es en tus títulos, no es en tu cuenta bancaria, no es en tu cuerpo musculoso y curvilíneo que somos aceptos. Y gracias a Dios que es en Él y no en ninguna de estas cosas, porque la belleza se acaba. Yo recuerdo que mi abuela, cuando yo iba a visitarla, solía decirme, mijo, pero usted ahora me ve así, que ya estoy que me entierran. Pero si usted viera cuando yo tenía 20 años, mejor dicho, paraba tráfico. Y por ahí entonces le sacaba uno de un libro viejo y empolvado, una foto de la boda. Y sí, tenía su curva. Pero no, de curvas no se vive. Porque todo eso es pasajero. Usted puede graduarse con honores y luego a los 2 años hay uno mejor que usted, hay uno que ha inventado. No podemos entrar en esa carrera de la competencia para basar nuestro valor en eso. Y por eso el texto dice en Él, en el amado, es que tú y yo somos aceptos. Y por eso es que la aceptación de Dios hacia nosotros no cambia. Porque no se basa en nuestro performance, pero se basa precisamente es en la obra que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Nosotros en Cristo tenemos el like de Dios. Y con el like de Dios, yo puedo enfrentar los dislikes de la gente. Recordando que soy su hijo y recordando que Él me ha redimido. Hermanos, muchos tal vez no es el rechazo de la gente, sino de ellos mismos, que no han podido descansar, no han recibido el abrazo del Padre y descansan en sus brazos y en su amor. Y muchas veces nosotros tratamos de lidiar con el rechazo de formas incorrectas. Muchas veces es tratando de encajar para ser aceptados
lo cual termina siendo una trampa. Y la Biblia tiene varios ejemplos de gente que intentó, pero cayó en la trampa. Uno de ellos fue Jacob. La historia bíblica en Génesis capítulo 25 nos habla de que Jacob tenía un hermano que se llamaba Esaú. Los dos nacieron al mismo tiempo. Pero resulta que el papá veía a Esaú y se le iban los ojos. Dice el texto que Esaú era el favorito del papá y Jacob era el favorito de la mamá. Pero Jacob quería que los ojos de su papá se desvivieran por él. Y en medio de toda esa situación, entonces a su hermano, que le resbalaba más bien poco el amor que recibía y el cariño que recibía, le vendió la primogenitura. Y Jacob terminó yendo a la casa del padre. Bueno, la mamá le dijo, ya se fue, venga. Ella le hizo el caldo al papá como le gusta y entonces le organizó, le puso la ropa y todo el asunto. Y cuando entonces Jacob llega a la casa de su papá para recibir la bendición, su papá le dice algo muy interesante. Le dice, tu voz es la voz de Jacob, pero tus manos son las de Esaú. O sea, el querer encajar y el querer tener la aprobación lo llevó incluso a distorsionar su personalidad, a dejar de ser quien era para tratar de encajar en el molde de su hermano, al punto que el papá confundido le dice, pero ven, es que tu voz es la de Jacob, pero tus manos y tu olor el de Esaú. ¿Qué pasó aquí? Y muchas veces nosotros tratamos de hacer lo mismo, ¿cierto? Tratamos de meternos en el vestido de otras personas porque pensamos que así vamos a tener el like que tanto deseamos. Pero Génesis nos da otra historia. La historia de dos hermanas, otros hermanos. Yo fui hijo único, gloria a Dios. No, la historia de otros hermanos. Y en este caso son, para que digan que no somos inclusivos, son dos hermanas. Entonces estas dos hermanas son Raquel y Lea. Raquel despampanante y Lea no tanto. Dejémoslo ahí. Lea era un encarte para su papá y dijo, a esta solamente la puedo vender con los ojos cerrados del otro. Entonces mientras tiene los ojos cerrados le cambio a Raquel por Lea. Imagínense toda esa historia de rechazo, ¿no? Porque es que uno saber crecer a la sombra de una hermana que es halagada y usted no, usted vaya y recoja a los perros. Ella sí que se siente a la mesa que llegaron los invitados, pero usted vaya con los sirvientes a ver si de pronto está creciendo a la sombra de. Luego sabe que es el nombre de la hermana que consigue quien se case con ella. Esa es fecunda, mejor dicho, da luz, da luz, da luz, da luz. Pero ella sabe que su marido no la ama. Y en cada parto, el texto dice, y dio a luz a fulano, a ver si ahora mi marido me quiere. Como el Señor sabe que soy rechazada, a ver si ahora Él sí me mira. Y da luz, y da luz, y da luz, hasta que dijo Lea, no, es que así le para 14 o 15 o 20, este no me va a amar. Yo con este, cuando tuvo a Judá, con él yo voy a alabar al Señor. Ya no voy a estar en esta adicción, en esta situación. Yo no voy a ganarme el like ni el amor de mi marido a través de darle hijos. Yo voy a mirar al Señor y voy a alabarle porque el Señor sabrá qué va a hacer conmigo. Dos formas de ganar la aceptación: metiéndonos en la ropa, en el vestido, en el traje de otros, o tratando de mirar cuál es mi plus. Lea podía dar a luz, Raquel no. ¿Cuál es mi plus? Y voy a potencializar mi plus, ¿no? Que es lo que nos dicen a nosotros en el discurso, ¿no? Encuentra tu factor X, encuentra cuál es tu asunto y tienes que reinventarte, y ese es tu plus, y entonces dale por ahí que no está mal en reinventarse y no está mal en uno enfocarse y proyectarse, pero sabiendo y teniendo claro que nuestro valor, nuestra valía se encuentra en el hecho de que somos hijos de Dios, en nuestra relación con Dios.
tiene que venir un descendiente de Judá, ese hijo de Lea. Por eso Jesús vino de la tribu de Judá. Y exclamar desde la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tomando nuestro lugar, experimentar ese distanciamiento con el fin de que tú y yo hoy podamos, en medio de cualquier situación, clamar: Abba Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Siempre podemos clamar y orar donde estemos, en la crisis, en una fila, haciendo una fila de salud. Y en cualquier situación en la que nos encontremos, podemos clamar: Padre nuestro, porque los cielos nunca están cerrados para aquellos que están en Cristo Jesús. Él soportó en la cruz. Y por eso dijo: ¿por qué me has abandonado? Para que tú y yo hoy vivamos con el cielo abierto al Padre. Y podamos decir: Padre nuestro. De ti viene el pan, de ti viene el perdón, de ti viene la protección, de ti viene todo lo que yo necesito. Y es cierto que esto me duele, y hay cosas que nos hacen que nos duelen, y no es mágico. Es un proceso muchas veces de recuperarnos de situaciones. Yo no pretendo aquí decir que una persona que ha sido abandonada al otro día se va a parar y va a decir: listo, ya yo estoy. No, hay que llorar, hay que hacer duelo, pero confiados y viniendo a la cruz, porque ahí el Dios de toda consolación nos va a nosotros a sanar y a restaurar. Este texto nos dice que hemos sido adoptados por el Padre, que hemos sido redimidos por el Hijo, pero nos falta: hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Miren lo que dice el versículo 13 al 14. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia. Los adoptados tienen herencia, como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios. ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria. Hermanos, cuando uno es rechazado, uno hace de su agenda: yo le voy a demostrar que yo sí valgo. Yo le voy a demostrar que se equivocó en dejarme. Yo le voy a demostrar. No, usted no tiene que demostrar absolutamente nada, porque la reputación de nosotros la defiende es el Señor. La tarea nuestra es vivir, 3 veces te lo ha dicho el texto, para la gloria de Dios, para la alabanza de su gloria. Señor, yo estoy viviendo esta situación. ¿Cómo te glorifico con esto? No cómo me saco la espina, no cómo le hago pagar, no cómo le restriego lo que me hizo. No, esa no es agenda tuya. Restregarle, no. Eso se encarga es el Señor. Nuestra pregunta en todo lo que estamos viviendo es: ¿cómo lo que yo estoy viviendo glorifica a Dios? ¿Qué de lo que yo estoy viviendo, qué de lo que estoy haciendo, qué tengo que hacer para que Dios sea exaltado en medio de esta situación? Porque, hermanos, así como Jesús fue el Padre el que lo levantó entre los muertos y lo vindicó para que todo el mundo viera que se equivocaron al crucificarle, es Dios mismo el que se encarga de vindicar nuestra causa. No es nuestra tarea. Cuando usted hace de eso su tarea, usted pierde el propósito de su vida, que es vivir para la gloria de Dios, para vivir para demostrarle a la gente que usted sí vale. Nosotros no luchamos por valía, partimos del hecho de que valemos porque estamos y somos hijos de Dios. La agenda es otra. Y el odio, la rabia, el rencor te distorsiona el propósito por el cual Dios te ha puesto aquí, que es vivir para su gloria. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. Esta idea de sello es como los billetes falsos, que ustedes se han dado cuenta que tienen como unos sellitos que garantizan que el billete es genuino, o nuestros pasaportes, que tienen como cierta, que les permite a los de migración verificar que el pasaporte es genuino. Bueno, en ese tiempo eran los sellos. Y entonces lo que el Señor nos dice aquí en su palabra es: tú eres mi hijo y esa verdad no depende de cómo te está yendo.
Porque a veces decimos, no, yo como que no soy hijo de Dios. Porque si yo fuera hijo de Dios, no me estuviese pasando esto. Miren la hermana María Elena como está de bien y yo como estoy de llevado. Y lo que está diciéndonos Pablo aquí es, la muestra, la prueba de que tú eres un hijo de Dios no está en tus circunstancias, no está en que Dios te blinde y no te permita pasar por situaciones que estás pasando, sino que la muestra de que eres hijo de Dios es que el Espíritu Santo está en ti. Y en medio de esos desiertos que estás viviendo, el Espíritu Santo clama dentro de ti, Abba Padre. ¿Estás aburrido? ¿Estás deprimido? Clama, Abba Padre. El Espíritu es la muestra de nuestra adopción, de que hemos sido adoptados por el Padre. O pensémoslo de otra manera. Cuando uno va a comprar una casa, uno normalmente da un depósito. ¿Cierto? Uno da el depósito, el mortgage. Y va pagando. Dios a nosotros nos ha dado su palabra y nos ha dado sus promesas. Y en esos días que uno piensa, ¿será que el Señor sí va a cumplir lo que nos ha prometido? Tenemos que recordar que el depósito que Dios dejó como garantía ha sido su Espíritu. Como es imposible que Dios pierda su Espíritu, así de seguro es que Dios va a llevar a cumplimiento lo que nos ha prometido que va a hacer en su palabra. Que va a limpiar nuestras lágrimas, que va a vindicar nuestra causa, que estará con nosotros todos los días hasta el fin. Cuando te preguntes, ¿será que eso es verdad? Recuerda que lo que Dios ha dejado en nuestras vidas como depósito es el Espíritu Santo, el cual en medio de toda situación nos lleva a nosotros a clamar, Abba, Padre. Hermanos, mientras estemos en esta tierra, vamos a ser rechazados y preparémonos, porque vamos a ser rechazados por la causa de Cristo. Y uno dice, uy, hermanos, la iglesia china ha vivido en persecución y en rechazo toda su existencia. O sea, para nosotros es la novedad, pero mientras nosotros estamos aquí sabroso, bien sentados, muchos de nuestros hermanos hoy se reúnen underground, porque no pueden ni adorar ni cantar con libertad. Y para ellos no es el fin del mundo, porque fue lo que el Señor nos prometió. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Cuando seamos rechazados por el mundo. Uy, pero entonces ¿cuándo el cristianismo va a ser cool? Nunca. Nunca va a ser cool. Así se convierta Kanye West. Así se bautice Justin Bieber. Nunca va a ser cool. A menos que el Espíritu en nuestro corazón nos permita ver la belleza de Jesús, uno rinda su vida a Él y abrace la cruz. Nadie va a abrazar la cruz si el Señor no nos permite ver la belleza de poder seguirle. Porque es sufrimiento. Trae sufrimiento. Hacer morir en nosotros las obras de la carne. Trae sufrimiento descansar y no vengarnos, por ejemplo. Señor, ¿pero qué estás haciendo? Rendir al Señor nuestra voluntad, entregarle nuestra rabia. Todo esto, hermanos, no es llamativo para el mundo. Lo venimos a entender porque, como dice Pablo aquí, Él nos ha hecho entender el misterio de su voluntad. Nos ha hecho entender la riqueza que ya nosotros tenemos en Cristo Jesús. Por eso este texto tiene la Trinidad, para que recordemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu trabajaron en completa unidad para traerte a ti a la casa del Padre. Ahora, este sermón, les prometo que ya voy a terminar. Este sermón está muy lindo cuando uno se ve como la víctima. Porque lo es cierto, hasta aquí hemos hablado de cuando a mí me rechazan. Está muy bueno que el Señor me trajo a su casa. Está muy bueno que el Señor me ha hecho parte de su familia. Está muy bueno todo eso.
Pero entonces volteemos la torta un momentico. ¿Qué pasa con aquellas personas que usted está mirando por encima del hombro? Y que usted, siendo un hijo de Dios, no está reconociendo que esas personas han sido hechas a la imagen de Dios. Quiero recordarles a los que me escuchan que si nosotros estamos en esa posición, esa no es la agenda del Padre. Esa no es la agenda de Dios. Estamos participando en la agenda del diablo. Porque el diablo a eso es que viene. A destruir, a traer división, a quebrar nuestra identidad, a dañar. Pero el Hijo del Hombre vino ¿a qué? A restaurar, a sanar, a reconciliar. Así que, hermanos, esto tiene para un lado y para el otro, tiene dos caras, las dos caras de la moneda. Y la solución a las dos cosas está en Cristo. Si he sido rechazado y si estoy rechazando, que el Espíritu del Señor, hermano, no le permita salir de este lugar sin traerle a su mente la persona que usted está dañando. Para que usted venga a la cruz en arrepentimiento y trate de enmendar con un mensaje, con una llamada. Y decirle, mira, te pido perdón porque he actuado así contigo. Y eso no es propio de un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios y tú eres una creación de Dios. Hermanos, para poder lidiar con el rechazo, la primera relación que debemos resolver es nuestra relación con Dios. Porque es con el like de Dios que uno puede enfrentar el dislike de la gente.